Hola, buenos días. Qué rico, ¿cierto? Volvernos a ver. Me encanta, ¿cierto? El que tú me dejes entrar a tu casa y podamos nosotros juntos, a pesar de la distancia, alabar, glorificar y aprender de nuestros cuentos. Bueno, ya estamos aquí, 13 de septiembre. El año pasa, ¿cierto? Y muy pronto tendremos ese tiempo de Navidad. Qué bueno estar aquí contigo. Espero que estés ya listo, ¿cierto? Con tu familia. Si tú estás solo también, disfrútalo. Disfrútalo porque sabemos que Dios está contigo, ¿cierto? Entonces, yo te invito a que ya estés ahí ubicadito, sentado bien cómodo y vayamos a la palabra del Señor. Y con ella abrimos el libro de los Salmos. Y vamos a ese Salmo 61. Ese salmo nos invita en esta mañana a confiar, ¿cierto?, en esa protección de Dios. Entonces, búscalo, está en el Antiguo Testamento, en toda la mitad de la Biblia, ¿cierto? Allí en la parte del Antiguo Testamento y en el Salmo 61. Yo creo que ya sabes cuántos salmos hay en la Biblia, ¿cierto? Que tenemos que volvernos estudiosos de la palabra. Muy bien, entonces con ese salmo estamos listos, ¿cierto? Yo te voy a dar el tiempo a la 1, a las 2 y a las 3. Comenzamos. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para lo que conservan. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Bueno, mira qué belleza el salmista, cómo quiere que tú y yo nos presentemos todos los días delante de él a clamar, a que tú tengas ese voto, cierto, de confianza en él, en aquella oración que le clamemos al Señor. Y él todos los días estará allí esperándote a ti y a mí. Bueno, con este tiempo vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido desde todo este tiempo, ¿cierto?, tener vida. Yo creo que ese es el mejor regalo y es el mejor milagro que ha hecho Dios. Yo te invito a que allí donde estás, inclines tu rostro, ¿cierto? Toma la mejor actitud de reverencia al Señor y vamos a orar y a clamarle al Señor como nos pide el salmista que lo hagamos. Padre, muchísimas gracias, porque tú oyes nuestro clamor, tú estás atento a nuestra oración, aunque a veces pareciera que no, pero tu palabra dice que estás atento, que oyes nuestro clamor desde el cabo de la tierra, aún hasta cuando mi corazón se desmaye, de poderte clamar a ti por cualquier necesidad. Señor, gracias porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres, oh Dios, nuestro refugio. Tú eres, oh Dios, el que nos permite habitar en tu presencia, en ese tabernáculo santo, para estar allí, oh Dios, delante de ti, clamando. Eres tú el que nos cubres con tus alas. Eres tú el que nos das la heredad y eres tú el que añades a nosotros día tras día vida. Muchísimas gracias, Señor, porque esperamos y confiamos en ti. Señor, gracias por esa misericordia que hasta hoy es buena, es agradable y es perfecta. Pero tu verdad, Señor, para siempre en nosotros. Muchísimas gracias, Señor, porque queremos cantarte, alabarte, Señor, con gozo, pagando cada vez nuestros votos hacia ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que tiene la misericordia, tú tienes el perdón, la libertad cada día para nuestras vidas. Muchísimas gracias, amado Dios. Gracias, Padre, porque es en tu compañía que nos quedamos el resto de mañana.
A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría en nuestro corazón y dedicarle cada canción y cada estrofa a Él como una poesía de amor. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo, confiésalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Bueno, ¿cómo nos sentimos, cierto? Gozosos de alabar a nuestro Dios, creyendo, ¿cierto? Que allí en Cristo somos más que vencedores. Aunque tengamos pequeñas o grandes tribulaciones, Él está contigo y conmigo. Y qué mejor que cambiar nuestra tristeza, nuestro lamento por gozo del Señor, ¿cierto? Él es el que nos sostiene. Él es el que hace lo bueno y lo santo en ti y en mí. Bueno, entonces yo quiero saludar a los que están allá detrás de las cámaras, ¿cierto? Darles un saludo bien especial porque ustedes también están en nuestras oraciones. Invitarles que se suscriban, ¿cierto? A nuestro canal, activen allí la campanita para que les llegue todas nuestras invitaciones. Ustedes son importantes también porque estamos, ¿cierto? Llegando a muchos más lugares. Estamos llegando a Washington, estamos llegando a Canadá, estamos llegando a Argentina, estamos llegando a Australia, estamos llegando aquí en nuestra Colombia querida que necesita de mucha oración, pero todos los lugares, ¿cierto? Ragombalia, un municipio del norte de Santander, Cúcuta, estamos en Ábrego, en Ocaña, ¿cierto? Mire, en Manizales, allá con mi querido Dani, en Manizales. Estamos en todo lugar y eso es lo que Dios quiere, que a través de estos medios, tú y yo hagamos clic, ¿cierto? Un solo toquecito y traspasemos las fronteras. Llevemos la palabra de Dios a muchos lugares donde quizás ni tú ni yo podamos ir, pero a través de estos medios sí llega la palabra. Yopal, Casanare, ¿cierto? Sogamoso, muchas partes del mundo, de verdad. Damos gracias a Dios por estos medios que nos permiten transmitir mucho más la palabra de Dios. Aquí en Bucaramanga, donde nunca pensamos ir, llegar, ahí estamos, ¿cierto? En el norte, con una familia querida, allí estamos con don Luis, su familia. Ay, bueno, muy bien, estamos todos listos, ¿cierto? Yo sé que nos encanta, ¿cierto? Conocernos y ojalá nos veamos, por eso vamos a mirar los anuncios porque tenemos algo importante, a ver si lo logramos ese día. Entonces, miremos allí los anuncios. Quiero hacerles una invitación en los anuncios. Usted sabe que la Iglesia Familias para Dios aquí en Santander tiene la academia, ¿cierto? La Academia de Liderazgo. Tenemos programas de capacitación que le van a implementar a usted en principios de vida para que aprendamos a vivir como realmente nos demanda el Señor y estos tiempos también. Entonces, ahorita lo estamos haciendo virtual, si usted quiere individual, grupal, lo podemos hacer, pero a través de estos medios ha sido maravilloso hasta para vernos con las personas y saber de sus familias y su necesidad de oración. Te les invito, anímese a inscribirse, a llamarnos ahí por el teléfono que aparece en el chat o escríbanos y nosotros le haremos la llamada. La segunda invitación es para el 18 de septiembre. Mire, 18 ya, septiembre. Tenemos una actividad por Zoom a las 7:30. Ahí lo ven en pantalla. Nuestra invitación es un tiempo de vernos en las cámaras. Es hermoso. Ustedes no saben cuánto gozamos de verlos. Vemos los niños, las señoras, los señores, vernos, porque en este tiempo nos hace falta, ¿cierto? Entonces, ese 18 vas a estar ahí en pantalla, te vamos a mandar el link, solicítalo y te mandaremos el link y el código para que tú puedas entrar a la red. Muy bien. Entonces, con estos anuncios les quiero recordar también los quinceañeros de esta semana. Tenemos ayer, cumplió Lupti Esteves, el 12, el 16, Carlos Alberto Gómez, el 17, doña Omaira Herrera. Qué rico, ¿cierto? Cumplir años, porque es una oportunidad de agradecer al Señor. No acumulemos años, sino vivamos los años que Dios nos da. Muy bien, entonces, con todo esto, vamos a orar. Vamos a orar para que entremos a ese tiempo de aprender qué implica la oración en tu vida, para que veas respuestas de sanidad. Estamos estudiando las sanidades que Dios hace, ¿cierto? Yo creo que
Ya hemos visto respuestas, ¿cierto que sí? De hace 8 días estuvimos orando y clamándole al Señor por cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces yo te invito a que con el que estás allí a tu lado te tomes de la mano, ¿cierto? Si que estamos en casa nos podemos a dar un abrazo, ¿cierto? Fraternal, y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a decirle al Señor, en este tiempo que sigue su palabra, nos permita entender, nos abra el Señor el entendimiento, nos dé sabiduría para querer, ¿cierto? Permanecer en la oración, en el clamor hacia Él. Entonces yo te invito allí que inclines tu rostro y digámosle al Señor como Él lo decía Pablo en la palabra. Señor, estamos delante de ti en esta mañana, queriendo Dios aprender cada día más de ver tus milagros, tus señales y tus prodigios. Señor, tú dijiste que con una palabra que dijésemos, una palabra bastaría, Señor, para sanarnos. Pero a veces nuestra fe, Señor, se quebranta, nuestra duda llega a nuestro corazón y aún nuestra incredulidad. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos habilites con esa sabiduría del cielo para que podamos percibir la enseñanza que tú tienes, Señor, y seguir esperando y clamándote a ti, como lo decía el salmista. Clamaré a ti de mañana, a toda hora, al mediodía, para que tú oigas mi voto, mi petición. Gracias, Señor, porque debo estar persuadido, Señor, de que la obra que tú dices que comenzaste en cada uno de nosotros, la perfeccionarás y la harás conforme a tu voluntad. A esa voluntad, Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Muchísimas gracias, Señor, por permitirme estar delante de ti en esta mañana. Abre mis oídos, abre mis ojos espirituales para entender la revelación de tu palabra. Muchísimas gracias, amado Dios, por ese privilegio que me das. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
constante amor que nos cubrió, asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 Señor, amamos tu presencia, Señor. ¿Qué sería nuestra vida sin tu presencia, Señor? Es tu presencia la que nos da esa libertad para hablar contigo. Es tu presencia, Señor, la que permite experimentemos tu perdón, tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu verdad. Señor, tú lo llenas todo, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo escuchas todo, Señor Dios.
Señor, hay gente que ni tiene idea de que tú existes, pero nosotros estamos cultivando un compañerismo, una comunión, un caminar contigo, Señor Dios. Señor, lo mejor que tenemos es tu presencia. Tú le dijiste a tus siervos, a Moisés, a Abraham, a Josué, a David, mi presencia te acompaña siempre. Y nosotros, Señor, adoramos y glorificamos, Señor, tu presencia. En este tiempo tan difícil que está viviendo la humanidad en Colombia, Señor, y más en esta semana con todo este alboroto, Señor, con todo tantos daños y tanta violencia y tanta muerte, Señor. Padre, Señor, desarma los corazones y los espíritus. Te pedimos por nuestra Colombia, por las autoridades, Señor. Señor, también para que las autoridades hagan justicia, Señor. Para que nada quede impune, oh Dios del cielo. Para que se conozca la verdad. Pero para que no haya, Señor, ni sabotajes, ni actos terroristas, ni vandalismo, Señor. Padre, nosotros como hijos de Dios, Señor, oh Dios, clamamos por nuestro país, por las autoridades. Señor, guarda cada ciudad, guarda, Señor, nuestra familia donde quiera que esté. Sigue obrando, Señor, sobrenaturalmente, tocando vidas y corazones, quitándoles el velo para que conozcan, Señor, oh Dios, tu presencia, Señor. Padre, en esta mañana estamos muy contentos y muy agradecidos. Estamos muy felices, Señor, de estar en tu presencia en nuestros hogares. Señor, porque nada te delimita a ti, Señor. Y estos medios, esta tecnología nos permite compartir nuestra fe y compartir tu palabra y tu poder, Señor, oh Dios, de sanidad sobre los enfermos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Como lo decía Irma Teresa ahora en ese salmo maravilloso, el salmo de clamor a Dios, de súplica, de ruego, Señor, oh Dios. Y en esta mañana queremos, Señor, manifestarte con libertad como hijos tuyos ese clamor. Padre, gracias, gracias Cristo Jesús por hacer posible esta realidad espiritual. Señor, te consagramos este tiempo maravilloso para que tú hagas presencia en cada corazón y tú te manifiestes poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, familias para Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Qué alegría volver a estar con ustedes cada 8 días por medio de YouTube, Señor, por este canal. Recuerden la campanita para que se suscriban y que puedan recibir todos nuestros materiales, nuestros mensajes, las predicaciones y todo lo que estamos compartiendo por este medio tecnológico. Es un regalo de Dios y queremos utilizarlo al máximo para llevar el mensaje a todos esos rincones que mencionó Irma Teresa, ¿no? A Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica, a toda Colombia. Qué bueno que nos sintonizan también en Medellín y en muchas partes, porque muchos de ustedes están reenviando el contacto. Y por allá en Casanare también tenemos a Yolanda y su familia, Tere, su mamá, que la recordamos con mucho cariño. Entonces, muy dichosos de estar con ustedes. Bueno, familia, vamos a la palabra de Dios. Hoy queremos compartir la oración y la sanidad. ¿Qué tiene que ver la oración con la sanidad? Pues ya sabemos que mucho, ya, cierto, Irma Teresa nos compartió ese hermoso salmo. Y quiero que vamos a Mateo capítulo 15. Vamos a leer esta porción bíblica, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 31. Y dice así la palabra de Dios. Dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, cierto, al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, lo sorprendente dice aquí es que Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué historia bíblica tan real, tan bonita, tan conmovedora. Una mujer que no era judía, era cananea, pero estaba inclusive fuera de Israel, estaba por allá en el norte. Y cuando se enteró que Jesús estaba por allá, pues aprovechó la ocasión para llevar a su hija, que estaba siendo oprimida por el diablo y por lo tanto estaba enferma. Y entonces encontramos allí que esta mujer le pide el favor a Jesús. Señor, socórreme, ayúdame. Te ruego que me ayudes. Mira mi hija en qué estado está. Y Jesús, pues lo que sorprende es que la primera reacción de Jesús no fue inmediatamente sanarla. Y esas son las cosas que uno se pregunta muchas veces, ¿por qué Jesús en unos casos inmediatamente sanó y por qué en este caso no? Y la historia se va desarrollando y entonces los apóstoles, viendo la reacción del Señor, dicen, Señor, atiéndala, ayúdala. Y Jesús dice, no, es que yo fui enviado primero a los hijos, al pueblo de Israel. No puedo dar el pan a los que no son del pueblo de Israel, no puedo dar sanidad. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero luego vemos a esta mujer insistir, persistir, perseverar. Señor, te ruego que me ayudes. Mira mi hija, ¿cierto? Y ella dice, mira, aún de las migajas que tú me puedas dar. Y Jesús dice, wow, qué fe. Esta mujer persiste en la oración, esta mujer no se deja vencer, esta mujer quiere que su hija sanada. Dice, hija, por tu fe, mujer, por tu fe, tu hija es sanada. Y dice que en ese momento ella experimentó la sanidad. Entonces, encontramos que esta experiencia maravillosa marcó la vida de esta mujer y de esta niña. Y yo quiero pensar que contentas, alegres, agradecidas, salieron corriendo a contarles a otras personas el milagro de sanidad. Yo te pregunto, ¿en algún momento de tu vida, de tu caminar con Dios, con Jesucristo, has experimentado que Dios ha respondido tu oración? Puedes levantar la mano y decir, Dios en un momento de mi vida contestó mi oración. Y yo me acuerdo que todas las veces que Dios me ha dado respuesta a mis oraciones, pues yo he dado testimonio, he contado a otros para que eso anime a otros a hacer lo mismo. Yo creo que la finalidad de esta historia, con esos detalles que a uno le llama la atención, tiene que hablarle a uno acerca de muchas cosas. Primero, la persistencia, la insistencia. Esta mujer no se conformó con la primera reacción de Jesús, sino que perseveró, insistió. Y nosotros debemos de contar nuestro testimonio para que otras personas también lo hagan, para que otras personas lo insistan, ¿cierto? Y como hijos de Dios, pues bueno, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué podemos disfrutar? De que podemos hablar abiertamente. Esta mujer tenía un obstáculo porque no era del pueblo de Israel. Pero en Cristo Jesús, tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Y cuando dice la palabra que tú y yo somos hijas e hijas de Dios, significa que tenemos la libertad para hablar con Dios, para pedirle a nuestro papá, presentarle nuestras necesidades, todas nuestras necesidades, e inclusive todas aquellas cosas que aún tenemos guardadas. Seguramente tú como yo, hay oraciones que hicimos hace muchos años y todavía no hemos visto la respuesta. Pero yo he visto cómo Dios ha respondido en los años, a través de los años. Porque todo se hace en el tiempo preciso de Dios, en el tiempo especial de Dios. Entonces, uno encuentra que en el pasado de pronto nuestra fe era mínima, era poca, era débil. Ni siquiera podíamos de pronto presentar nuestra necesidad a Dios. Y por eso, cierto, no hemos visto la respuesta. ¿Qué pasa con mucha gente? Se cansa. Como nos acostumbramos a tener respuesta inmediata de todo. Todo es inmediato, el celular, el microondas, todo es inmediato. Entonces nosotros
Es increíble cómo culturalmente nos acostumbramos a que todo sea ya. Y en la Biblia encontramos que Dios profetiza y con los años se cumplen las cosas. Entonces, ahora que hemos conocido más de Dios, pues podemos con mayor libertad poderle expresar a Dios. Ojalá que la espera, el no ver respuesta todavía endurezca tu corazón o te vuelvas incrédulo o pierdas la fe o la confianza en Dios. Uno ve que en este cuadro esta mujer no se dio por vencida, sino que inmediatamente comenzó a clamar, a insistir en que Dios podía responder. Entonces, nosotros hoy como la mujer cananea debemos persistir en esa sanidad. Debemos creer que Dios tiene esa respuesta maravillosa para nosotros. Podemos con los años afianzar esa seguridad y confiar más y más en Dios, porque eso es lo que Dios nos invita a perseverar, a persistir, a insistir, a no desmayar hasta obtener la respuesta de Dios. Fíjate que hace 8 días comenzamos a orar por sanidad y seguramente muchos dijeron, no fui sanado, pero Dios nos invita a que podemos ser sanados, podemos y debemos ser sanados. Entonces es muy importante que nosotros podamos en ese orden de ideas hoy manifestarle a Dios nuestra fe, nuestra perseverancia. En una parábola del juez injusto y una mujer también necesitada, Jesús dijo esta palabra allí en Lucas 18, versículo 7 al 8. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice allí, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les dijo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¡Qué hermosa palabra! ¿Será que Dios no va a escuchar tu oración, mi oración, cuando tú y yo clamamos día y noche? Yo llevo años clamándole a Dios por ciertas cosas de día y de noche, a toda hora, en todo lugar. Cada vez que me acuerdo le digo, Señor, Señor. Pero como mi fe, en mi caminar con Dios he visto tantas respuestas, pues yo digo, Señor, en tu tiempo, en tu tiempo. Entonces, las mujeres sabias, creo que este viernes pasado hablan acerca de eso. Dice, el tema era, ¿pensamos que Dios llega tarde? ¿Será que Dios se demora? No, Dios no se demora. Solo que Él sabe soberanamente cuándo lo hace y cómo lo hace. Entonces la mujer cananea mostró su fe y la demostró por su persistencia, ¿cierto? Porque demostró que no se dejó vencer, no se desanimó, no se echó a morir, sino que insistió hasta ver la sanidad. Y yo te invito a que tú perseveres. Yo he visto sanidades de muchas personas, unas instantáneamente, otras al poco tiempo y otras en el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, para ver la sanidad, el primer punto que quiero compartir en esta mañana es tener confianza, tener fe, tener esa seguridad. Y el autor del libro de Hebreos nos invita a que nos acerquemos con esa confianza, con esa seguridad. Ahora la canción decía, tu presencia, Señor, me da libertad, tu presencia me da perdón, tu presencia, tu presencia. Y a veces cantamos las canciones, pero no pensamos en ella. Y para mí lo más importante es la presencia de Dios. Y saber que ya no tengo ningún obstáculo, ningún inconveniente para relacionarme con Él, sino que a través de la oración yo puedo expresar. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, la versión Reina Valera dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hay una invitación, ¿cierto?, a eso. El Salmo 121, 1 y 2 dice eso, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿qué? De Jehová, decía el salmista. Tenía la seguridad de que Dios del cielo venía a su ayuda. Por eso luego más adelante en Hebreos 10, 19 y 20, dice el autor de Hebreos, así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el lugar delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Esa es la seguridad que yo te invito a que tengas, para que no creas que tus oraciones no son escuchadas. Sí son escuchadas y Dios las atiende. Ahora, si hemos aceptado a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador personal, ahora somos ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Y ese es un punto importante, que nunca se te olvide, porque algunos todavía se sienten ajenos, lejanos de Dios, y no gozan del privilegio de ser hijo e hija de Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora, como Padre, pues Él está dispuesto a entender nuestras oraciones. Pues ya no tenemos ese obstáculo del pecado porque Cristo solucionó ese problema. Por lo tanto, nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. Jesús de Nazaret hacía una diferencia entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Allí en Lucas 11 al 13, en la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién de ustedes que sea padre de familia, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, yo le pido a Dios Padre, yo lo tengo por papá, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, yo le clamo a Él, yo le ruego, yo le suplico, yo le insisto. Yo me pongo en mi lugar de papá en la tierra, y yo me acuerdo de mis hijas cuando muy pequeñas, ellas pedían algo, y como tanto Irma Teresa como yo estábamos atentos a socorrerlas, a ayudarlas, a atenderlas, a escucharlas. Y dice Jesús, si nosotros que somos imperfectos, que te adolecemos de muchos errores, y nos preocupamos por el bienestar de nuestras hijas o de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro papá que está en el cielo? Entonces, Él quiere que en esta mañana tú te acerques, ¿cierto? Confiadamente, que tú no tengas temor de pedirle, de solicitarle, ¿cierto? Y más cuando Él ha prometido, pues, sanarnos de toda enfermedad. Para Él es un placer vernos sanos, vernos felices, ¿cierto? Y eso es lo que tú y yo también deseamos para nuestros hijos. No hay cosa más triste que cuando nuestros hijos se enferman. Cuando uno no sabe qué es lo que tienen y uno se afana, corre, se confunde y uno trata de suministrarle el mejor médico, los mejores medicamentos. Y cuando se sanan, ¡qué alegría! ¡Ah, qué felicidad! ¿Cierto? Entonces, nuestro Padre Celestial también se goza. Allí en el Salmo 103, versículo 13, dice la versión Reina Valera, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece en Jehová de los que le temen. Dios tiene compasión. Así como Jesús tuvo compasión con esa madre que trajo su hija enferma y que clamaba y le suplicaba y se postró a sus pies para rogarle. Y con esa compasión entendió el amor de madre y la necesidad de sanidad. Entonces, de igual manera, dice, como el Padre se compadece de los hijos, Dios mismo se compadece de ti y de mí, y se compadece de nuestros familiares. Yo te pregunto, ¿disfrutas de ver a tus hijos enfermos? Cierto que no, nadie. Yo nunca me imagino un padre muerto de la risa viendo a un hijo enfermo. Bueno, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tampoco. Es por eso que tú y yo somos invitados a acercarnos confiadamente a Él y alcanzar misericordia y oportuno socorro, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. El Señor Jesús nos invita a pedir, a buscar, a llamar, a insistir y a esperar la respuesta de Dios. Allí en Mateo capítulo 7, versículos 7, 8, dice la palabra, pedid, oiga, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hay que pedir,
Hay que buscar, hay que llamar. La verdad es que nosotros no tenemos sanidad porque no lo hacemos. Entonces es importante que debemos orar con confianza. Y yo te invito a que en esta mañana oremos con confianza, que podamos rogar, suplicar e implorar todas las veces que sea necesario, por meses, por años. Yo he visto oraciones de años y Dios las responde. Entonces, hasta que no veamos la respuesta. Alguien me dice, pastor, ¿hasta cuándo yo debo orar? Pues bueno, yo le digo, hasta que tú veas la respuesta de Dios. Mientras no haya respuesta, ¿cierto? Yo clamo por una persona enferma. Mientras esté viva, yo clamaré, suplicaré, rogaré a Dios. Si ya el Señor decidió llevarla a su presencia, bueno, eso es parte de la sanidad, la salvación, ¿cierto? Y ahí, esa es nuestra confianza. El segundo punto que quiero compartir contigo es que estemos seguros de que Dios escucha la oración. Ese es otro punto importante, que a veces yo veo que la gente tiene mucha duda y se vuelve incrédula y pierde la fe. Dios es omnipresente. El salmo que cantamos, que Irma Teresa leía, ¿cierto? O la canción que leíamos. Señor, tu presencia, Él lo llena todo. Como lo llena todo, entonces es omnisciente, o sea que lo sabe todo, lo ve todo y lo escucha todo. Yo no me imagino alguna petición que Dios no escuche. Primero porque pues, Él está presente. Lo segundo porque lo sabe. Pero Él quiere que nosotros ejercitemos ¿qué? Nuestra fe. Hay gente que dice, pero si Dios lo sabe, ¿yo por qué le tengo que pedir? Para que quede constancia de que tú se lo pediste a Dios en una oración, en un clamor, y Dios respondió, porque si viene la sanidad, como muchas veces sucede, la gente no le da ni las gracias a Dios. De pronto hay mucha gente que le atribuye la sanidad a un bebedizo, a un agua, a cualquier otra cosa, pero menos a Dios. Allí encontramos que Pedro nos invita a confiar en que nuestras oraciones son escuchadas. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vea lo que dice esta palabra. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vuelvo y repito, porque los ojos, la atención de Dios está sobre nosotros, sus hijos y sus hijas, y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, yo te invito para que el que está a tu lado, dile al que está a tu lado, Dios escucha tus oraciones. Dios nunca ha dejado de escuchar tus peticiones. Dios está atento a tu clamor. Dios te ve, tiene los ojos puestos en ti. Dígale que está eso, porque a veces uno ve a la gente con tanta incredulidad. Ahora, el Señor Jesucristo hablaba acerca de eso, de que nosotros tenemos que estar muy seguros de que Dios atiende nuestras peticiones y que Él responde a ellas. Allí en Juan 14:13 dice la palabra, y todo lo que pidieres, y todo, ese todo, decíamos hace 8 días, incluye ¿qué? La sanidad. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el más interesado en escuchar nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestro clamor, es nuestro Padre. Así como nosotros estamos prestos, dispuestos a atender a las peticiones y satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Qué bueno que Él escucha y contesta nuestras peticiones y su voluntad, ¿cierto?, es que nosotros gocemos de buena salud. No que estemos enfermos. No, yo no me imagino a un Dios en función de eso, sino que realmente estemos atentos. Allí en Tercera de Juan, en la carta que el apóstol Juan envió a todas las iglesias del mundo, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en el corazón de Dios, para sus hijos, para sus hijas, es que gocemos de salud.
Esa es la voluntad de Dios, porque desde el principio para Adán y Eva era que no se enfermaran. Ahora, la enfermedad es un resultado, es una consecuencia del pecado. Pero para eso vino Jesús, para solucionar ese problema. Por eso allí más adelante en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, en la Nueva Versión Internacional dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Vuelvo y leo esta porción. Esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos al acercarnos a Dios Papá, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, ahora que conocemos que su voluntad es que gocemos de buena salud, ¿y por qué no le pedimos que sane nuestra enfermedad? ¿Esa es tu necesidad, es tu sentir? Bueno, la enferma era la niña, pero la mamá fue la que vino a interceder por la niña, vino a pedirle a Dios. Y nosotros podemos pedirle a Dios no solo por la salud mía, sino por la salud de otra persona. Ahora, dijimos hace 8 días que lo más importante, más que la salud física, es la salud espiritual. Entonces, hoy tú puedes pedirle a Dios que haga conforme a su palabra y su petición, dice Jesús, que será oída y será contestada. Todo lo que pidieres en mi nombre. Podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora, Dios, Él mismo se ha comprometido con nosotros con cualquier cantidad de promesas, de bienestar, de salud, de bendición, de prosperidad. Y hay un versículo que Dios a través de Jeremías nos dejó en la palabra, que muchos lo conocen con el teléfono directo a Dios. Jeremías 33:3. Yo sé que muchos ya se lo están diciendo de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Clama, ese clamor, ese ruego, esa súplica, dice, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios afirma, Dios me motiva, Dios me dice, mira, te invito a que clames, a que me presentes tus necesidades. Clama a mí y yo te responderé. Dios no dice ahí todo lo contrario. Dios dice hermano, hijo, hija, ¿cuál es tu necesidad? Y yo estoy con mucho gusto dispuesto a solucionarlo. Pero vemos que cuando la gente no ora ni pide, es porque no tienen la esperanza de que Dios les escucha. Yo he escuchado muchas de esas actitudes. No, es que Dios está demasiado ocupado que no tiene tiempo para mí. No, es que Dios es sordo a mis oraciones. Lamentablemente, la gente pierde la fe y acusa a Dios de incumplir su palabra, cuando deberían reconocer que no oran ni lo hacen conforme a su voluntad, sino conforme a su parecer. Ese es uno de los problemas de la gente cuando ora. Señor, no que se haga tu voluntad, sino, Señor, te obligo a que hagas mi voluntad. Y a veces cuando hacemos oraciones con propósitos equivocados, errados, que de antemano sabe que no deben hacer así. Yo siempre le digo a los papás, ¿será que usted como padre de familia, cuando su hijo viene a pedirle algo que no es, que pueda atentar contra su vida o que tiene un propósito equivocado, usted se lo concede? Aquí en la tierra, nosotros los padres, ¿usted le daría un cuchillo a un hijo que le pide a un niñito para que se corte? No. Hay cosas que Dios puede negarnos porque cree en su soberanía que no es el tiempo o que eso puede afectarnos. Por eso uno siempre descansa, Señor, si es tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces muchos culpan a Dios de no hacer su parte. Pues albergan dudas hacia la respuesta, ¿no? ¿Para qué me voy a gastar tiempo si yo le he pedido, llevo años pidiéndole y yo nunca veo la respuesta? Sí, hay mucha gente que dice, Señor, me quiero ganar el baloto, ayúdame a ganar el baloto.
pues el Señor no nos va a dar el baloto, porque el Señor sabe que su confianza ni siquiera está en Dios, está en el baloto, ¿cierto? Y así ha pasado con el trabajo y ha pasado con muchas cosas. Yo me acuerdo a un hermano en Yopal que clamaba, Señor, dame prosperidad, y tan pronto venía la prosperidad, el hombre no volvía a la iglesia, se perdía, su vida se desbarataba, su matrimonio se enredaba en una cantidad de cosas, en trago, en mujeres. Entonces, ¿qué hacía Dios? Le volvía y cerraba la llave de la prosperidad. Y eso era automático, eso inmediatamente volvía a la iglesia, estaba espiritual, otra vez con la esposa, otra vez con todo. Y otra vez, Señor, aclamarle. A veces Dios es paciente para con nosotros. Entonces la gente se rinde fácilmente y pierden la fe. Y cuando se pierde la fe, pues, ¿qué aparece? El miedo, la confusión, la desesperanza, ¿cierto? Y eso es terrible porque entonces eso es lo que domina el corazón y el pensamiento de las personas. Cuando la fe se pierde, pues la gente se ahoga en un mar de dudas. El autor de Hebreos, en Hebreos 11, versículo 6, la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, mínimo tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Escucha eso. Hay mucha gente que se acerca a Dios, pero ¿con qué actitud? ¿Con qué disposición? Ahora, como Dios sabe qué hay ahí en el corazón de las personas. Pero hay gente que Dios es como un amuleto más, como un brujo más, como cualquier cosa más. Y el autor de Hebreos dice, hermano, pero lo mínimo es que usted crea en Dios, pero no, la gente no lo quiere. No podemos perder la esperanza y concluir entonces que orar es inútil. Orar es hablar con Dios. Bueno, en el pasado hicimos oraciones mecánicas, repetitivas, rutinarias, que era como un loro repitiendo cosas. Pero cuando aprendimos a orar, a hablar con Dios, a expresarle abiertamente nuestros sentimientos y nuestras necesidades, uno pasa las horas hablando con Dios. No con la retahíla, no otra vez, no, hablando con Dios. Entonces, eso afirma nuestra fe. Y recordemos que Dios es fiel con lo que promete. Si Dios prometió sanarnos, Él lo va a sanar. Y allí en Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice la palabra, ¿cierto? Lavados los cuerpos con agua pura. Y me encanta esta parte, esta segunda parte, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo le digo al Señor, Señor, tú lo prometiste. Señor, tú lo dijiste en tu palabra. Yo te reclamo lo que hay en tu palabra. Señor, si tú no lo hubieras dicho, pero tú lo dijiste. Y yo descanso en esa palabra, en lo que Él dice en su palabra, y por lo tanto, pues pido a Dios. Nuestro Padre Celestial nos invita a que disfrutemos, ¿cierto?, del privilegio de hablar con Él. Algo que los incrédulos, los que no han resuelto su problema con el pecado a través de Jesús, no pueden hacer. Por eso mucha gente pierde la fe y siente que oran y claman a Dios y no son escuchados porque es que no han resuelto el problema del pecado. Es más, muchos siguen pecando. Es lo que yo llamo personas sin vergüenza. ¿Cómo es que no tienen cara, no tienen presentación de que haciendo cosas malas, torcidas, engañosas, le piden a Dios para que les responda? Pues yo no entiendo esa parte. Entonces, nosotros podemos clamarle a Dios y suplicar a Dios para que esas oraciones que no han sido respondidas, aquellas oraciones que no han sido todavía hechas realidad, pues Dios las considere y las tenga en cuenta. Solo en el tiempo de Dios, y yo ya me acostumbré que lo mejor es en el tiempo de Dios. Debemos perseverar en seguir hablando, en seguir clamando, en suplicando a Dios. Ahora, uno diría, ¿en qué se fundamenta todo esto que estamos hablando? ¿En qué?
¿Por qué podemos acercarnos a Dios? ¿Por qué tenemos la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones? Eso no es por capricho. Eso no es porque el pastor lo dice. No, eso tiene un fundamento. Y el tercer punto, en esta mañana que quiero compartir con ustedes es la base de una oración contestada. ¿En qué se basa mi seguridad, mi fe de que lo que yo le voy a decir a Dios va a ser contestado? Bueno, la base para que nuestras oraciones sean contestadas se encuentra en la obra, en la vida, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a solucionar el problema del pecado y yo no hubiera tenido esa opción de invitar a Cristo como Señor y Salvador, estaría en pecado y estaría separado. Bueno, Dios escucharía porque Dios no es sordo, pero no responde. Dios siempre escucha, pero no responde. Y miles de personas oran diariamente y nunca obtienen respuesta, porque no se detienen a pensar en cómo está su relación con Dios. Si realmente Cristo gobierna sus corazones, porque uno ve que mucha gente hizo una oración de fe de dientes para afuera y realmente no han solucionado el problema del pecado a través de Jesucristo. Por lo tanto, siguen separados de Dios. Y ya dijimos, ¿cierto?, que Dios no escucha la oración de los pecadores. Y eso lo dijo Jesús, no Jesús, sino en el Evangelio de Juan, el ciego de nacimiento, que Jesús le devolvió la vista. ¿Se acuerdan aquel que le untó hasta saliva, barro y saliva en los ojos para que volviera la vista? En Juan 9:31 dice este ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esa es mi seguridad de que yo creo que Jesucristo murió por mí, que Él es mi Señor. Y en Cristo le he pedido a Dios que perdone mis pecados. Por lo tanto, yo estoy seguro de que Él oye mis oraciones. Ahora, si tú por casualidad en este momento eres consciente o sientes la sensación de que tus oraciones no son escuchadas, pues qué bueno que te tomes este tiempo y a través de una sencilla oración de fe, pues invites a Jesús, entre a tu vida como Señor, como Salvador. Porque Él vino fue a reconciliarnos con Dios. Él vino a quitar el velo que nos separaba de Dios, el obstáculo que había. Y ese es, digamos, el pase, la credencial para que nuestras oraciones sean escuchadas. Yo te invito para que hagas una oración de fe y renueves tu confianza en Dios. Cierra tus ojos y dile de corazón al Señor, Señor Jesús, en esta mañana soy consciente de que te necesito. Te invito a que entres a mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey para que gobiernes todo mi ser. Señor, yo me arrepiento de mis pecados y sé que tú viniste, Señor, a morir en la cruz por ellos. Padre, pero también dice tu palabra que no solo moriste por mis pecados, sino por mis enfermedades. Por lo tanto, yo reconozco a Jesús como mi Salvador personal, porque derramó su preciosa sangre para que yo fuera sano y libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchos creyentes reclaman la sanidad y la reclaman de muchas maneras. Señor, acuérdate que yo he sufrido mucho en la vida. Otros dicen, Señor, recuerda que yo soy muy buena persona. Otros dicen, Señor, acuérdate que yo he sido fiel con tu iglesia. Y otros dicen cualquier otra cosa parecida. O sea, reclaman la sanidad o que Dios escuche la oración en función de otras cosas. Cuando el fundamento, la base, ¿cierto?, en el cual se fundamenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios, o nuestro reclamo, si lo quieres llamar así, es por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. En Isaías 53, ya Dios lo había prometido a través del profeta Isaías, y allí en el versículo 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué dice ahí?
Allí está profetizado que el Mesías Rey iba a llevar sobre sus hombros nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido, dice la palabra, molido por nuestros pecados. Y realmente que Jesús sí fue sumamente ¿qué? Molido. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y vean el final, y por su llaga fuimos curados. El apóstol Pedro, estaba tan seguro de ese fundamento, de esa base, que todas las sanidades que él hizo las reclamaba en función de la promesa de Isaías. Y allí en Primera de Pedro 2:24 afirmaba y enseñaba a la cristiandad del mundo entero, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a su justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Yo sigo reclamando eso. Yo sigo pidiéndole a Dios eso. Señor, tu palabra lo dijo. Tú lo prometiste, que el Mesías. Ahora, Pedro dijo, Jesús es el Mesías. Yo creo que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, le digo, Señor, la palabra dice que tú no solo moriste por mis pecados, sino que también allí quedaron crucificados nuestras enfermedades. Entonces, para que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas, debemos depender completamente de la obra perfecta de Jesús en la cruz, ¿cierto? Ya realizada por el Señor, ya nos pertenece. Ya lo que hago es yo reclamar. Señor, reclamo, suplico. Entonces, cuando oremos, debemos recordar que la muerte de Jesús quitó todo obstáculo, todo impedimento que nos separaba de Dios y nos abrió ese camino. Yo estoy consciente de que yo no tengo que hacer cosas raras para estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Saber que Jesús rompió el velo en dos y lo que nos separaba, quedamos en la presencia. Y yo puedo hablar con mi papá y constantemente derramo mi corazón delante de su presencia. Ya Jesús pagó el precio, ¿cierto? De nuestro rescate. Y en esa redención tan grande, recuerde que no solo está incluido el perdón, sino sanidad de enfermedades. Siempre usted le dé gracias a Dios por el perdón de pecados, dele gracias a Dios también por la sanidad que usted ya tiene. Entonces, la seguridad de una oración contestada es darse cuenta de que la única forma en que podemos esperar la respuesta de Dios es por la obra del Señor. Allí en Mateo 8, versículo 17, el mismo Jesús dijo lo siguiente, Mateo, el evangelista, el apóstol, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, Pedro, Pablo, Mateo, Juan, esa era una realidad espiritual, era una verdad revelada en todos los cristianos. Y yo, en todos estos años de vida cristiana, pues lo creo, ¿cierto? En 1 Timoteo 5, Pablo le decía a su discípulo Timoteo que confiara en la mediación que Jesús a diario hacía en el cielo por él. Allí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. También en Romanos 8:34 dice que Dios está sentado en el trono de Dios y a diario intercede por nosotros. Yo le clamo a Jesús y Jesús habla con el Padre. Esa es más o menos la idea, en el nombre de Jesús. Qué bueno que tenemos un mediador y maravilloso. Eso significa entonces que toda sanidad es provista por Cristo y que fue incluida en nuestra salvación. Debemos ver la sanidad de nuestra alma y nuestro cuerpo como parte importante que quedó incluida en nuestra redención. Para eso Jesucristo vino, para deshacer las obras del diablo, para el perdón de pecados. Él murió, pero recordemos que resucitó y venció toda enfermedad. Cristo se levantó triunfante de la muerte. Ahora nosotros podemos triunfar sobre la enfermedad porque Jesús lo hizo. Su victoria es nuestra victoria. Fuimos redimidos, somos libres de toda enfermedad.
Por eso, finalmente, ya para terminar, el Señor Jesús dijo en Juan 16:24, y esto lo veo yo como un llamado de atención. En Juan 16:24, la Nueva Versión Internacional dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea, ¿qué? Completada. Escuche eso. Juan 16:24, hasta ahora, dice el Señor, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Entonces, el problema es que, según esto, Jesús dice que muchos no han pedido. Por pena, por vergüenza, por incredulidad, por falta de fe. Pero el Señor dice, pidamos, pidan y van a recibir respuesta. Busquen y hallaremos. Podemos entonces concluir en esta mañana que cuando usted y yo pidemos en oración por sanidad de una enfermedad, pues miremos a Cristo. Él fue el que hizo posible esa realidad. Esa es la relación que guarda la oración con la sanidad, en que gracias a Cristo nosotros podemos hablar con Dios y presentarle nuestra necesidad de sanidad. Por lo tanto, en esta mañana usted debe reclamar la sanidad que ya le pertenece a Cristo Jesús. Hágalo sencillamente. Uno pensaría que uno tiene que brincar, que tiene que gritar, que tiene que tirarse al piso, que tiene... No. Papá Dios dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor Jesucristo solucionó el problema del pecado, pero también el problema de la enfermedad física. La sanidad de nuestra alma y de nuestro espíritu. El Señor Jesús nos abrió ese camino, nos facilitó, ya no hay que hacer cosas raras. Hay gente que como digo yo, se imagina pues que hay que caminar kilómetros, que hay que ir hasta cierto lugar, que hay que subir hasta cierta montaña, que hay que pagar ciertas penitencias para poder obtener sanidad, cuando sencillamente ya está dada en Cristo Jesús. Por eso podemos orar con confianza en que Dios oye. Recuérdale que está a tu lado, dígale, Dios oye tus oraciones. Dios escucha tus peticiones. Dios atiende tu clamor. Dígale que está ahí. Y comencemos a orar dándole gracias a Dios, ¿cierto? Por ese maravilloso privilegio que tenemos tú y yo como hijos de Dios, de poder hablar con Dios, de como hijos o hijas acudir a nuestro papá. Y si esta mujer cananea, ¿cierto?, pudo ser escuchada, cuanto más nosotros. Inclinemos nuestro rostro al Señor. Digámosle, Señor, te doy gracias. Esta historia de esta mujer cananea, suplicando, postrándose ante tus pies, insistiendo, perseverando. Ahora entiendo por qué ese relato se da en esa manera y por qué Jesús reaccionó de esa manera. Podríamos pensar que Dios estaba esperando que aflorara en esta mujer su fe. Pero ahí vemos una insistencia, una perseverancia. Hasta que Jesús no respondiera por la sanidad de su hija, ella no lo iba a soltar. Señor, lamentablemente muchos de nosotros nos cansamos muy fácilmente, Señor. Dejamos de orar porque sentimos que Dios no nos oye y si no nos oye, menos nos va a contestar. Y por eso nuestra fe se viene al piso y tenemos guardada una cantidad de oraciones que un día hicimos, pero nos cansamos a los 8 días, a los 15 días, al mes, al año. Padre, este testimonio de esta mujer, este milagro de sanidad nos invita a que nosotros debemos de retomar, de seguir clamando, Señor, porque tú tienes un tiempo, tú tienes un lugar, una forma. Señor, tú atiendes nuestras oraciones. Tú escuchas nuestras oraciones. Tú eres omnisciente. Eres omnipresente, Señor. Eres ese papá, Señor, oh Dios, preocupado por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Señor, tú no te gozas con ver a tus hijos enfermos. Tú sufres, Señor, por tu palabra, porque tu anhelo y tu deseo es que nosotros gocemos de buena salud. Señor, danos la seguridad y la confianza, Señor, de poder estar en tu presencia
Padre, perdónanos todas las veces que hemos orado equivocadamente, Señor. Y no pidiendo que se haga tu voluntad, sino nuestra voluntad. Y no en tu tiempo, sino en nuestro tiempo. Y lo peor de todo, lo pedimos con mala actitud, Señor, para cosas malas, vanas, sin sentido. Señor, tú eres paciente. Así como Jesús se conmovió por esta mujer y por la necesidad de su hija, Señor, sabemos que tú te compadeces, porque nosotros los padres terrenales dice tu palabra que somos malos. Señor, tenemos una cantidad de errores. Hemos cometido cualquier cantidad de faltas. Sin embargo, Señor, aquí en nuestra experiencia en la tierra sabemos que cuando nuestros hijos se enferman o cuando tienen una necesidad, nace una preocupación, un sentido de responsabilidad, de protección, de provisión, de acompañamiento, de suministrarle a nuestros hijos todos los medios médicos, medicamentos, operaciones, lo que sea necesario para que recuperen. De igual manera, Señor, sabemos que tú te compadeces de cada uno de nosotros. Y nosotros estamos seguros como el salmista que el socorro viene de lo alto. Señor, ese oportuno ayuda y socorro viene de lo alto. Hoy reafirmamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y está depositada, fundamentada en que Cristo entró a nuestras vidas como Señor y Salvador. Es muy importante que tú tengas la seguridad de que Cristo entró a tu vida y que realmente es tu Señor, tu Rey, que Él gobierna toda tu vida, todo tu ser. Porque, Señor, la oración de un pecador, aquella persona que no ha solucionado el problema del pecado, dice la palabra que sus oraciones no son escuchadas. Pero la única oración que tú escuchas de un pecador es la oración de arrepentimiento y de invitar a Cristo a entrar a su vida. Señor, yo hace 34 años tomé la decisión de invitarte a que entraras a mi vida como Señor, como Salvador, como mi sanador, como mi libertador, como mi protector. Y siento que tú gobiernas mi vida. Por lo tanto, yo disfruto de buena salud. Porque tú como papá sanas a tu hijo y a tu hija. Y yo te ruego por mis hermanos y mis hermanas. Yo te ruego por todas estas personas que están conectadas. Por aquellos que, Señor, hace un tiempo recibieron a Cristo en su corazón, pero que no disfrutan del privilegio de la oración, de la intimidad, de la seguridad, de la confianza, de saber que Cristo nos abrió ese camino, nos facilitó las cosas para que el Dios del cielo extendiera su gracia y su misericordia. Padre, aquí estamos nosotros en fe, reclamando lo que ya nos pertenece, porque tú, Señor, dices en tu palabra que tu voluntad es que nosotros gocemos de buena salud. Y si pedimos algo conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús, lo vamos a obtener. Por eso hoy clamamos, hoy venimos a buscar, a pedir, a insistir y a no desmayar. Señor, la fe de esta mujer cananea fue demostrada en su persistencia. Dile, Señor, aunque no vea la respuesta hoy, Señor, yo sé que tú eres fiel en lo que prometes. Y sé que habrá un tiempo y una ocasión en que tú sabrás en qué momento me vas a dar la sanidad. Yo la pido lo más pronto posible. Y si fuera posible en este momento. Pero si tú a bien no tienes darla en este momento, seguiré confiando, creyendo y reafirmando e insistiendo, orando nuevamente, clamándote a ti como lo hizo esta mujer, postrándome a tus pies, Señor, clamando misericordia. Gracias, Señor, porque tú escuchas mi oración. Tú atiendes mi petición. Tú como papá estás muy interesado en suplir mis necesidades. Padre, yo te ruego que sanes, que escuches, Señor. Dice tu palabra que tu oído, Señor, que tus ojos están sobre los justos, que tu oído escucha, que tú estás atento a esa necesidad. Yo te ruego para que en este momento, Señor, oh Dios, mis hermanos y mis hermanas que están conectados a través de este medio, hagan una sencilla petición, ruego, súplica de sanidad por ellos mismos o de intercesión por un ser querido. Pero si vamos a orar por ese ser querido, pidámosle a Dios que primeramente sane su alma y su espíritu,
Hagamos una oración donde coloque hambre y sed de Cristo. Que esas personas vengan a los pies de Cristo. Que esas personas abran su corazón. De la mujer no se vuelve a decir nada, pero yo creo personalmente que eso marcó su vida y la de su hija. Señor, y que su testimonio fue conocido por muchos. Es más, por generaciones. Quedó registrado en la Biblia. Y esa experiencia y esa respuesta nos motiva a nosotros a seguir insistiendo, a perseverar y a volver a rogarte a ti, Señor. Por lo tanto, Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, dijo: Señor, gracias porque tú siempre me escuchas. Señor, yo te doy gracias porque sé que estás escuchando la necesidad, el clamor de mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Padre, por esa sanidad que ya nos pertenece. Así como estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, yo también estoy seguro de que en la cruz quedó crucificada toda mi enfermedad. Por lo tanto, declaro la victoria de Cristo sobre mi cuerpo. Me declaro sano y libre en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos. Por tu
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza, Señor, mi esperanza, la base, el fundamento de mi oración está solo en ti, Cristo Jesús. Tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Señor, gracias por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz, por la cual hoy puedo reclamar esa sanidad. Te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico y te salto y te doy gracias. Hoy quiero darte las gracias también por tu apoyo financiero, por hacernos llegar tus diezmos y tus ofrendas. Gracias porque aquí estamos firmes viendo la bendición. Que Dios te retribuya poderosamente la inversión que haces en la obra del Señor. Que Dios extienda su gracia, su ayuda, su socorro y que Dios escuche tu oración acorde a la necesidad también financiera. Porque recuerda, Dios escucha todas nuestras oraciones. Bueno, los esperamos el próximo el próximo viernes, para que tengamos ese tiempo de integración, esa celebración del Día y Amor de la Iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu Santo sea sobre sus vidas y sobre sus familias. Y que la paz de Dios reine en nuestros corazones en Cristo Jesús. Hasta dentro de 8 días, Dios les bendiga, Dios les guarde.